Bien, buenas noches. Estamos el día de hoy compartiendo pantalla con Astrid Pacheco desde Italia y también con el profesor José Antonio Espinosa, reconocido profesor en Centrum Católica, donde ha tenido a su cargo cursos relacionados con el desarrollo de habilidades emocionales, pensamiento crítico y sobre todo liderazgo. Profesor, muy buenas noches, qué gusto Buenas saludarlo. noches. Igualmente, muchas gracias. Em, Gracias por la invitación. Gracias Gracias. a usted por haber tenido la gentileza de darse un tiempo para promover un espacio en el que podamos difundir ideas vinculadas al pensamiento crítico en vínculo directo con la educación. Profesor, quisiéramos que inicie usted su exposición cuando lo crea conveniente. Correcto, entonces vamos a presentar toda la pantalla. Doble clic, compartir. Y ¿se está compartiendo? Sí, sí, profesor, se está compartiendo. Excelente, excelente, bien, excelente. Bueno, buenas noches. La temática que he escogido para esta oportunidad es liderando a distancia. Ante todo, quiero hacer notar que si bien soy profesor investigador en Centro Católica, lo que estoy mencionando ahora es más a título personal, ¿no? No compromete en nada a la universidad ni a la escuela, es a título personal como profesional y deseoso de compartir con Astrid, con Wilson y con todos ustedes algunas ideas sobre lo que es actualmente liderar a distancia, ¿no? Entonces, yo estaba pensando que nosotros quería relacionarlo con esto de aquí. Pero, ¿qué relación tiene con esto de acá? ¿Qué es esto de acá? Es una foto reciente enviada de Marte. Por primera vez podemos conocer la superficie marciana con un nivel de calidad fotográfica única, ¿no? O sea, lo que ha hecho, lo que ha ocurrido hace pocas semanas ha sido una hazaña de la ingeniería, de lo que sería la mecatrónica, en el sentido de colocar una estación prácticamente, una estación investigadora en Marte. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora? Que sí también está nuestro panorama, muchas veces nuestro panorama laboral, nuestro panorama educativo, ¿no? Nos han puesto de pronto en otro planeta. Nuestro panorama de negocios es este, a todas las personas que tienen un negocio, una empresa, una escuela. Estamos en Marte. ¿Qué significa eso? En un ambiente donde hay incertidumbre, donde esto es muy frágil, donde no sabemos con la ciencia cierta qué viene, no sabemos cómo, qué productos, qué servicios son los que ahora tendrían mayor futuro, lo anterior puede no funcionar, no sabemos exactamente qué quieren nuestro mercado, nuestros clientes. Entonces, estamos en una incertidumbre tremenda que lo primero que tenemos que comenzar es admitiendo que tenemos que revisar todo lo que hemos hecho. Ahora, hay cosas que no van a cambiar, valores, actitudes, pero hay muchas otras que deben cambiar. Entonces, el objetivo de mi presentación es decir, en este nuevo planeta en el que estamos ahora, hay que repensar algunos aspectos del liderazgo si es que queremos actuar críticamente como profesional, ¿verdad? Entonces, digamos, entonces liderando a distancia, no tan dejando como de aquí a Marte, pero sí, liderando a distancia, ¿no? Ustedes saben que una señal, la señal que viaja a la velocidad de la luz, las señales de radio que viajan a la señal de la luz, demoran 11 minutos en llegar a Marte, ¿no? Y 11 minutos en regresar. Entonces, cuando se envió estas naves, no se podía hacer un control en tiempo real. Se le tuvo que dotar de la inteligencia artificial suficiente para que actuaran solos. En cierta medida, nosotros tenemos que dotar a nuestro equipo, no es que lo quiera comparar con una máquina, pero tenemos que dotar a nuestro equipo con las suficientes capacidades autónomas como para que puedan actuar frente a esta nueva realidad. Cuando se lanzó esta nave, se le ha podido guiar hasta llegar a la órbita Marte, donde había tiempo, ¿no? 20 minutos, 22 minutos para corregir algo. Pero una vez que estaba ahí, se le ha dejado, digamos así, a su libre albedrío. Tiene una serie de algoritmos, una serie de capacidades, por ejemplo, de reconocer bien el terreno. Tiene otras estaciones que están orbitando, que lo están apoyando, para que pueda hacer un descenso en la zona deseada sin arriesgar la misión, sin dañarse. Entonces, algo así estamos nosotros también haciendo una especie de analogía. Hoy en día los equipos tienen que depender menos en tiempo real de su jefatura, de su liderazgo, porque hay muchas circunstancias, cosas nuevas que se van a presentar que van a tener que eh, tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? Bien, entonces, una investigación hecha en Australia del Centro para la Transformación del Diseño del Trabajo encontró resultados bien interesantes hace un año, abril 2020. Se entrevistaron 1.200 personas entre gerentes y mandos medios, o sea, personas que tienen mando sobre personal, pero no eran gerentes generales, digamos, no pertenecían a la alta gerencia. En cuanto
en 24 países, ¿no? Se tomó toda una muestra interesante, 1.200 personas, y se les preguntó sobre qué sentían con respecto a estar en este teletrabajo, qué sentían de esta forma de trabajar en remoto, ¿no? Entonces, la conclusión, que luego lo voy a detallar un poquito más, es que un número sustancial de los gerentes de esta muestra declaró tener poca confianza en su propia capacidad para liderar a distancia. O sea, dijeron, yo no me siento preparado como para este liderazgo así sin ver a la gente. Y en segundo lugar, tienen de puntos de vista bastante negativos sobre esta práctica laboral. O sea, no creen mucho en el teletrabajo, no confían mucho en el desempeño de las personas en general, que el teletrabajo sea algo que pueda funcionar tan bien o mejor que en el planeta anterior, que en la situación anterior. Y en tercer lugar, ellos mismos, ya preguntados sobre sus equipos de trabajo, una buena mayoría, un número representativo, declaró que desconfía de sus propios trabajadores. Entonces, esta es la situación que tenemos en esta muestra. Vamos a detallarla un poquito. Cuando se le preguntó sobre la autoconfianza que tienen estos gerentes y supervisores en sus competencias para gerenciar trabajadores remotamente, 40% manifestó tener baja confianza o no estar seguro de tener las competencias para poder coordinarlos, para poder influenciarlos, para poder liderarlos en general. 40% tenía baja confianza. Respecto al desempeño de los trabajadores remotos en general, 60% consideran que el desempeño es menor que el presencial, o no están seguros de si es igual o peor, ¿no? Y que no podrán mantenerlos motivados, que no podrán mantenerse motivados. Entonces, 60% pues decía, dudaba de que esto pudiera funcionar, de que este sea mejor o igual que presencial, y que las personas pudieran mantenerse motivadas hacia distancia, ¿no? Y en la percepción de su propio equipo de trabajadores es 57%, casi un 60% también, dudaba o estaba seguro que ellos tuviesen las habilidades requeridas para hacer este trabajo con respecto a su persona, que su personal, perdón, tuviera las capacidades debidas para hacer un trabajo apropiado. Este no es un panorama tan agradable, ¿no? Se nota medio desolado, así como está Marte, ¿no? Porque entonces, ¿cómo trabajar en equipo si los propios jefes, la propia jefatura, los propios líderes, las lideresas, no confían mucho en la modalidad de trabajo, no confían mucho en su gente? ¿Qué cosa hay que hacer? ¿No? Bien, entonces, cuando se comenzó a ahondar un poquito en los factores, ya veamos ya, esa es la opinión general, pero vayamos por partes. A lo mejor los más jóvenes sí, los menos jóvenes no. Se encontró que la experiencia no era un factor influyente. O sea, habían entre las personas que pensaban, digamos, negativamente, había gente de bastante experiencia, de mediana experiencia y de poca experiencia. O sea, no era que estuviera centrada esas opiniones negativas en personas de poca experiencia o en mucha experiencia, no. No había diferencia ahí, no había diferencia en cuanto a los que opinaron y en su relación a su experiencia laboral. Lo que sí hubo fue respecto a su edad, respecto a su faja etaria, ¿no? Los gerentes de menos de 30 años, de edad, ya no de experiencia, sino de edad, muestran menos autoconfianza, se están un poquito más indecisos, 25% en cuanto a tener o no capacidades, mientras los que tienen más de 30 años ya de edad, como que tenían un poco más de confianza. Quizás la mayor edad hacía de que a pesar de este ambiente novedoso, todavía confiaban o por lo menos declaraban así que no tendrían tanta desconfianza con el mundo. Entonces, los que son más jóvenes se encuentran con el ambiente como que los impacta más, ese nuevo ambiente de incertidumbre. Ahora, los gerentes hombres desconfían más, el 36%, que las gerentes mujeres. Las gerentes mujeres desconfían menos de este ambiente, lo cual es bien interesante. Esto podría ser porque mucho de la desconfianza viene al trabajar en remoto, en muchas labores domésticas, personales, ¿no? Familiares, tienen que combinarse con las labores del trabajo. Y quizás las mujeres están más acostumbradas a lidiar con esto, tienen mayor experticia en poder manejar rápidamente estas situaciones conflictivas, mientras que los varones no. Los varones siempre hemos estado dedicados al trabajo, al trabajo, al trabajo, la casa, luego el trabajo, la casa, mientras que en el punto del lado femenino hay mayor variedad, ha habido mayores retos para poder manejar y tempranamente se han acostumbrado como diciendo, yo conozco cómo es esto.
Yo sé que si un trabajador mío no me está respondiendo, una trabajadora mía no me está respondiendo a mi llamado telefónico o al correo que mandé o al WhatsApp que mandé, es porque algo puede estar pasando en su casa. Está trabajando haciendo, no duda, no desconfíes. Es decir, en la casa se presentan cosas que a veces es necesario la presencia, pues, ¿no? Y por eso no pueden conectarse. Aparentemente esa sería una explicación. O sea, las gerentes mujeres están en cierta forma anímicamente mejor preparadas para entender la situación. Pero en el contexto, miren, los gerentes que tienen mayores creencias negativas, aquellos del trabajo remoto, aquellos que no creen mucho en el trabajo remoto y que desconfían a su vez más de su gente, cuando en otro momento le preguntan, ¿y aquí cómo te tratan? Reportan poca autonomía por parte de que su jefe le dan poca autonomía, que les hacen micromanagement, o sea, que están ahí preguntando, ¿qué estás haciendo? Y hoy de ahora, ¿aquí lo vas a hacer? ¿Cómo vas a entregar? Y que desconfían de ellos. O sea, noten cómo eso se transmite. O sea, los gerentes que más desconfían, porque se les preguntó, ¿confías en tu gente? ¿No confías en tu gente? ¿Te parece que están motivados o no? Y en otro momento le preguntaron, ¿cómo es tu jefe contigo? ¿Confía en ti? ¿No confía en ti? Entonces se encontró esa correlación. Justamente lo que más desconfían de su gente son aquellos cuyos jefes desconfían de ellos. Entonces una especie se propaga, entonces se propaga, ¿no? Mis jefes desconfían de mí, me están a cada rato preguntando, casi de manera automática yo hago lo mismo también con mi personal, ¿no? Por algo están en puestos superiores, entonces eso debe ser la forma de trabajar, yo voy a hacer lo mismo. Y acá surge entonces una primera conclusión. Y nosotros queremos que los jefes, las jefas, confíen, apoyen, hagan un trabajo mucho más efectivo y de confianza, de unión con su gente, tenemos que comenzar desde arriba. Que los jefes de los jefes también hagan eso. O sea, esta nueva actitud tiene que venir desde arriba. No le podemos pedir a las personas que están en el llano, a las personas que están en los niveles jerárquicos menores, que ellos hagan y nosotros no hacerlo. Más que nunca aquí el liderazgo tiene que venir desde arriba. Bien, los no gerentes, o sea, los supervisores que reportan más conflictos entre su casa y su trabajo y que denotan mayores niveles de ansiedad, son aquellos a los que se le pide estar disponible a todo momento y responder electrónicamente en cualquier horario. Podríamos verlo de la siguiente manera también. El hecho de pedirles a las personas que estén disponibles a todo momento y que respondan electrónicamente en cualquier horario y que haya inquietud si no responden rápidamente en cualquier horario, en cualquier día, son personas que tienen generan aparentemente más conflictos domésticos y laborales y a su vez denotan mayores niveles de ansiedad. Eso es lo que produce esa forma de conducir las relaciones por parte de los jefes, totalmente negativo, ¿no? Entonces, estos son ya supuestos, ¿no? Porque evidentemente la investigación no muestra causa-efecto, lo que muestra son ciertas correlaciones que ya uno puede interpretarlas en que podría estar la verdad. ¿Bien? Conclusión, entonces, de esta primera parte de esta estadística, muchos gerentes están teniendo problemas en desempeñar sus roles a distancia y se van a beneficiar si tuvieran más apoyo por parte de sus altas gerencias en cuanto a confianza, en cuanto a capacitación, en cuanto a formas a su vez de pensar y de liderar sus equipos. Y el mejor gerenciamiento va a mejorar el bienestar y desempeño de los trabajadores remotos. El bienestar, el desempeño de los trabajadores remotos depende más que nunca hoy en día de un mejor gerenciamiento. Siempre ha dependido, por eso el clima laboral se dice que depende, buen porcentaje, algunos hablan de 70, 80% del clima laboral, depende de la jefatura. Hoy en día más que nunca es así, hoy en día más que nunca es así. Bien, entonces, eso es lo que nos muestra la encuesta. Entonces, buscando en otras fuentes, reflexionando, podemos hablar de 5 maneras de desarrollar las competencias gerenciales que hoy en día se necesitan. Si pensamos críticamente, decimos, bueno, esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué hacemos para salir de eso? ¿Cuál puede ser el mejor camino? ¿Qué decisiones podemos tomar? Pensamiento crítico tiene que ver con eso. Tiene que ver con analizar la situación y encontrar qué hacer para tener las mayores probabilidades de éxito. Miren, acá hay un libro que se llama Pensamiento y Conocimiento. Pensamiento y Conocimiento de la doctora Diane Halper. Cuando ella se le pide que defina lo que es pensamiento crítico, que hay N definiciones, como en los constructos complejos hay muchas definiciones, para ella su definición al comienzo me sorprendió. Dice, pensamiento crítico es una forma de actuar que asegure las mayores probabilidades de éxito y logro de las metas que buscamos. Pensamiento crítico. Pensé que me iba a hablar algo de la parte cognitiva,
los procesos psicológicos, ¿no? Y tiene razón. Pensamiento crítico es razonar acerca de cuál es la manera de conducirme que logre las mayores probabilidades de éxito en lo que estoy buscando. Supongamos, yo tengo un dinero, digamos, tengo 1.000 soles. Digo, estos 1.000 soles quiero ahorrarlos, quiero que se reproduzcan, quisiera tener más, ¿no? Ese es un ahorrito que tengo. Ahora, hay varios caminos para eso. ¿Qué es que os hago? Uno es, lo pongo a plazo fijo, compro o de repente una partecita, unas acciones, lo presto o lo gasto en una tinca. Me he hecho 1.000 soles en tinca. 500 ahora. ¿Qué día estamos hoy? Bueno, no, con los miércoles y domingos, por si acaso, miércoles y domingos. ¿No? Entonces, ¿quién dice, no, yo lo he hecho a la tinca, porque me tinca que me lo voy a sacar y lo he hecho, o se va al casino? No, bueno, eso no es pensamiento crítico, porque sabemos que eso estadísticamente no asegura las mayores probabilidades de que yo haga lo que quiero, que es obtener que mi dinero crezca. Quizás la mejor forma es voy a ponerlo a plazo fijo. Eso es pensar críticamente. Me pongo a analizar las alternativas, las razono, argumento, le dejo su lugar a la emoción en su momento y sitio debido y digo, no, lo mejor es ponerlo a plazo fijo. Será menos interesante, será menos apasionante que jugármelos en el casino o tratar de prestarlo a un alto interés, etcétera, con los riesgos que no me paguen. Pues eso es pensamiento crítico. Buscar que probabilísticamente aumenten las posibilidades de lograr el éxito. Entonces, una manera de lograr el éxito en el liderazgo remoto es desarrollando competencias de los gerentes. Entonces, hay 5 maneras. En primer lugar, reforzado por lo que se encontró en la encuesta que les mencioné, comience desde el más alto nivel gerencial. Más que nunca acá el ejemplo viene desde arriba. Muchas empresas, en mi trabajo de consultoría, estuve traje 30 años en IBM en consultoría y también he hecho consultorías, aunque menor ya intensidad, en Centro Católica, más estado dedicado a la enseñanza y ahora a la investigación. Siempre he encontrado que en mi práctica de consultoría, que venía el gerente general, todos reunidos, señora, acá tenemos el equipo de consultores dirigido por el profesor ingeniero José Antonio Espinosa. Hay un trabajo muy importante que hacer, de esto depende el futuro de nuestra organización, vamos a hacer una revisión, un plan estratégico, vamos a cambiar los procesos, vamos a hacer otras cosas, es importante, es vital, es un momento histórico y ustedes son los que van a llevar adelante esto, porque de aquí depende nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, es todo un elocuente, ¿no? Bien. O sea, que dediquen estos 2 días total de dedicación, mucho esfuerzo. Pues y ahora me voy, tengo cosas que hacer, y se va. Él dice que él no se capacita, él no estaba ahí, no estaba para acompañar, se iba, y el resto se quedaba, pues, ¿no? Un poco. ¿No? En primer intermedio, normalmente el gerente de finanzas es el que se va, porque el gerente lo llama, tiene que firmar unos documentos. Después el resto se queda porque hay buen almuerzo. Normalmente se hacía pues en una casa de campo, en un hotel, entonces como hay almuerzo diferente, se queda. Y así comienza la gente y dice, al final se quedan los que menos, los más interesados, pero los que menos poder tienen dentro de la organización. Acá no, acá eso no va a funcionar. Si queremos que la organización se prepare en este nuevo planeta en que nos han colocado, tiene que comenzar desde arriba, con el convencimiento de arriba, si no, nada va a cambiar. ¿Okay? Y hay que proporcionar soporte. Hay que proporcionar soporte. Y eso me recuerda lo siguiente. Un proyecto, una consultoría que tuve oportunidad de participar, en parte dirigir, en Cali, Colombia, fue con los ingenios en Cauca, los ingenios de azucareros, y me acuerdo que para el kickoff, para la presentación del equipo y comenzar a hacer el trabajo, le pedimos, fui y le pedí al presidente ejecutivo, ¿no? Un miembro de la familia dueña de uno de los más grandes imperios económicos en Colombia, le pedí que por favor dijera unas palabras, ¿no? A toda la audiencia, animándola, ¿no? Para comenzar el proyecto. Bien, entonces lo que dijo fue lo siguiente, entre otras cosas, me dijo, señores, damas, caballeros, estamos en guerra, en una guerra contra la competencia. Como en toda guerra hay que tener las mejores armas. Aquí tenemos a los señores de IBM, de Espinosa, que son nuestras mejores armas. En esta guerra van a haber heridos. No se preocupen, a los heridos les vamos a dar soporte. Los heridos los vamos a cargar, los vamos a ayudar y vamos a seguir para adelante. Pero eso sí, no vamos a aceptar desertores. A los desertores los vamos a fusilar en el campo de batalla, ¿no? Palabras muy acogedoras para decir, señores, hay que trabajar. Entonces, destaco la parte del soporte. En este trabajo teleproceso, remoto, hay heridos, gente que se equivocó,
que no lo hizo bien, que no pudo. Hay que ayudarlos, hay que darle soporte. Es como en una guerra, estás herido, que voy, te ayudo, te sigo, vamos para adelante. No es que, te remato ya, tú ya estás herido, no sirve, no, no, no. Todos tratan de ser lo mejor y entonces hay que dar soporte, hay que dar apoyo que se note. Y apoyo no solo material, sino apoyo también emocional, como vamos a ver, ¿no? En la parte práctica, hay que equipamiento, entrenamiento, cómo manejar la tecnología. No todos están alineados sobre cómo se maneja la tecnología, el equipamiento apropiado. Desde la silla, miren, como cosa curiosa, eso me comentaba la otra vez una persona, decía, nos pusieron en otro planeta realmente, porque cuando uno comenzó, yo comencé a trabajar desde remoto, me decía esta persona, me parecía que tenía la computadora todo, me parecía que todo estaba bien, estaba preparado, pero sin embargo me di cuenta que la silla no era la apropiada, que la silla que tenía en el trabajo la extrañaba, entonces tuvieron que enviarle la silla. Entonces hay que darle apoyo desde lo más práctico, equipamiento, entrenamiento. De la parte moral, preocuparnos por el bienestar de la persona. No solamente llamarlo para preguntarle, ¿y está el reporte? Oye, ¿ya cuándo sale? Oye, ¿cuándo es el indicador? ¿Qué dijo tal? No, es decir, hola, ¿qué tal? No, no te llamaba solamente para preguntarte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Conversamos unos minutitos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Si quieres, tomémonos un cafecito ya. Tú tomas tu agüita, tomo mi agüita. Bien, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Tan tranquilos? A ver, preséntame a tu hijito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, conversar, ¿no? Cualquier cosa ya sabes. Lo mejor que se puede decir hoy en día es la frase de 5 palabras. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Claro, lógicamente la organización no se va a convertir en la beneficencia, o sea, no puedo de repente resolverle todos los problemas, pero que sepa que estamos ahí para hacerlo mejor, preocuparnos por su bienestar, no solamente por el bienestar de la empresa, sino por el bienestar de las personas. Hoy en día está muy cerca eso, está muy sensible la gente. Bien, entonces, eduque a los gerentes en los beneficios potenciales que tiene el trabajo remoto. Y es esto una nueva realidad, no hay nada que renegar. En todo proceso de cambio pasa en un momento que uno dice, no, eso no va a pasar, no, esto no, la negación, ¿no? Después la rabia, no, ¿cómo va a ser? Imposible, no, no, no. Después la depresión, ¿no? Hasta que llega la resignación y dice, bueno, algo tengo que hacer y uno tiene que levantarse y hacerlo, ¿no? Entonces, eduque a los gerentes ya, en la etapa de los beneficios. Esto es beneficioso por esto, por esto, por esto, a condición que hagamos esto, esto, nos ahorramos en esto de acá, nos ahorramos en esto otro de acá, vamos a hacerlo así. Entonces, educarlo en esos beneficios potenciales, hay que rediseñar los roles, las funciones y los procesos. No es lo mismo. Ya, si hubiera sido algo que iba a durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, bueno, soportemos con esto. Pero ya esto tiene que cambiar, ¿no? Eso tiene que cambiar. Es como uno que está de pronto, hay una inundación, ¿no? Una inundación donde está de pronto lo que era pura tierra, ahora tiene una serie de lagunas. Está bien, podemos agarrar una madera y flotamos, vamos a un sitio, y otro tronco y flotamos y vamos a comprar aquí, agarramos otro tronco y vamos a... Pero no, hay mucho que, güey, tenemos que construir barquitos, tenemos que construir botes, tenemos que construir balsas, no, no se puede estar en eso porque esto va a continuar. Entonces, hay que rediseñar los roles, las funciones, los procesos. Hay que repensarlos para esta nueva realidad. Hay que repensar cómo hacemos, cómo recibe la información, quién la recibe. Cuando digo proceso es eso. ¿Qué cosa hace con esa información? ¿Qué necesita? ¿Quién se lo comunica? ¿Qué decisiones toma? ¿Dónde se almacena esa información? Hasta que finalmente se cierra todo el flujo, ¿no? Y finalmente el cliente cómo recibe, dónde se registra. Todo eso hay que pensarlo. Esta persona, ¿quién va a cumplir estos roles? Además, ¿qué funciones va a tener, ¿no? Entonces, roles, funciones, procesos tienen que repensarse. Ahora, no basta pedirles que los jefes confíen en su equipo. No digan, oye, tienes que confiar en tu equipo, no puedes estar detrás de ellos, confía. Hay que enseñarles a delegar. Hay que enseñarles la capacidad para delegar. La delegación no es una palabra mágica. El empowerment, ¿no? Que es en inglés. No sé, pero hubo una época en que estuvo de moda todo es empowerment, hay que dar empowerment, contratando consultores para que vean empowerment. El empowerment no viene gratis. Se da empowerment, se delega cuando la persona que recibe la delegación muestra dos condiciones. En primer lugar, que es competente en lo que se le delega. Yo no le voy a delegar a alguien manejar un caldero, un reactor nuclear, si no tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Puede ser que no sea un experto, pero tiene que tener la capacidad como manejarlo. Entonces, ¿está capacitado mi personal para yo delegarle? ¿Le he dado las competencias?
he desarrollado en ellos las competencias como para que puedan yo delegarles. Segundo lugar, están motivados para hacerlo, tienen la voluntad de hacerlo, de asumir esa responsabilidad. Entonces, competencia y motivación son dos aspectos que yo tengo que analizar antes de poder delegar. Si no es competente, tendré que apoyarlo para que esta persona pueda lograr, y incentivarlo para que logre su nivel de competencia. Y si no está motivado, también tengo que incentivarlo. No lo puedo motivar, no podemos motivar a las personas. Yo no le puedo sembrar motivo a las personas para hacer algo. Las personas tienen que tener sus motivos. Lo que yo puedo es ayudarlos, incentivarlos, pedirles que definan sus metas, metas que los motiven, preguntarles que conozcan cuáles son sus necesidades y mostrarles cómo la organización puede ayudarle a satisfacer esas necesidades si es que hace tal o cual cosa. Entonces, hay que enseñarles a delegar a los jefes para que a su vez puedan hacerlo con su equipo, ¿no? Y hay que reenseñar a gerenciar por resultados, por indicadores, más que nunca, más que nunca. Siempre fue una buena práctica, por resultados, ¿no? Pero más en día hoy, porque hoy en día no podemos estar detrás de las personas. Y eso sobre todo es grave para el Perú, es grave en el Perú que no gerenciamos por resultados, lamentablemente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en el Perú muchas cosas se improvisan. Ya después vamos viendo. Le digo, desde mi percepción, al menos puede equivocarme, de los 30 años que tuve consultor en IBM y algunos años también haciéndolo en Centrum, es, tenemos un desapego a documentar las cosas, a definir cómo va a ser, tú qué vas a hacer, tú qué vas a hacer, con cierto rango para tener autonomía, lógicamente, pero no. ¿Qué pasa? Que antiguamente, en la antigua realidad, oye, ¿cómo vamos a decir? Ah, después coordinamos, después hablamos, después coordinamos. Por eso en el Perú hay tanta reunionitis. La reunionitis es porque no estábamos bien coordinados. Si las cosas estuvieran más o menos bien definidas, todo estuviera bien planteado, no tendríamos por qué estarnos reuniéndonos a cada rato. Imagínense si la nave esa que se mandó, el Perseverance, creo que es Ingenuity es el carrito que baja. Si Perseverance no tuviera esa autonomía, esa motivación y esa competencia como para actuar, no llegaría, pues, ¿no? Entonces, lo que en Perú hacemos es improvisamos, ¿no? Cada rato hay que estarse reuniendo. ¿Por qué? Porque no se quiere definir las cosas. Y además podíamos hacer, porque de pronto, oye, ¿cómo se hace? Acá, Roberto, ¿cómo se va a hacer acá esto? No, ya, hagamos eso. ¿Queremos hacer eso? Listo, ya. Pues no se puede. Oye, Juanita, ¿cómo se va a hacer esa parte? Ya, gracias. Podríamos rápidamente, pero hoy en día pues no estuviera citando a un Zoom para decir, oye, ¿cómo hacemos esto? No va a estar entrando por el WhatsApp, preguntando, oye, ¿cómo va a ser con este cliente? Entonces, tenemos que, a su vez que revisamos los procesos, mejor aún, formalizamos procesos que no están formalizados, hay que incluirles ahí sus indicadores por resultados. Más que nunca tenemos que hacer una gestión por proceso. Eso nos va a asegurar mayores probabilidades de éxito y eso se llama pensamiento crítico, pensar críticamente, ¿no? Bien, en este liderazgo virtual, entonces, hay nuevas prácticas para liderar a equipos remotos a su máxima capacidad. Bien, ¿para qué? Para mantener y fortalecer habilidades, para mantener las habilidades que ya tiene la gente, que no decaigan, y para fortalecer otras, para hacerlas que se necesitan más todavía hoy en día. Y particularmente ahora que los liderados necesitan de liderazgo, dirección. Más que nunca, estamos en Marte, estás en Marte. Entonces, oye, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el sur? Por acá habrá, ¿qué cosa habrá? ¿Habrá algo? ¿Por acá habrá agua? ¿No habrá? La gente necesita dirección, ¿a dónde va? ¿No? Entonces, y dirección sobre todo en el sentido de significado. Mire, hay un libro que se recomienda mucho en esta época, sobre todo, ya ha sido ya anteriormente, pero se llama Man's Search for Meaning, el hombre en busca de sentido, por Víctor Frank. Man's Search for Meaning, sentido en el sentido de significado, de dirección. Estamos en Marte y tenemos que saber a dónde vamos, cuál es el norte, cuál es el sur. Ese libro es muy importante, donde da cómo el ser humano necesita tener esa brújula para poder conducirse. Se los recomiendo. Bien, por otro lado, esa es la función del líder. La función del líder es dar dirección, ayudar a encontrarle sentido a las cosas. Y acá nos dice, Max Desprez nos dice que la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Momento, José Antonio, porque la realidad no es la que vemos, no, la realidad del negocio, hacia dónde vamos,
¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cómo tenemos que actuar con los clientes? ¿Seguiremos con los mismos productos? ¿Tenemos que hacer nuevos productos? ¿Va a cambiar nuestra atención al cliente? ¿Vamos a manejar los mismos clientes o no? ¿Qué cosa quieren ahora los clientes? Esa es la nueva realidad. Entonces, en función del liderazgo, decirle a la gente, mire, explicarle la situación, ¿dónde estamos? Estamos en tal sitio, estamos en tal posición, tenemos que desarrollar este tipo de interacción con los clientes, estos productos se van a mantener, estos probablemente no, estos servicios y estos bienes van a hacer así, vamos a trabajar de esta forma. Eso es definir la realidad y esa es la función del líder. Si antes ya era importante, mucho más lo es ahora. Esa es la función del líder. Pintar, dar luces, o sea, estamos en la oscuridad, comenzar a poner reflectores. Ya, por allá se va así, mira, esta es la nueva, eso es lo que hay acá, mira, también. Entonces, definir la nueva realidad. Entonces, para terminar, hay 5 preguntas que debe hacerse en el liderazgo remoto. 5 preguntas que tienen respuestas bastante amplias, ¿no? Entonces, son las siguientes. ¿Estoy siendo estratégico? ¿Estoy siendo estratégico? Entonces, los jefes, las jefas, sobre todo, van a tener tendencias a pensar en el detalle, porque es lo que se presentan cosas nuevas, pero no hay que perdernos en el detalle de la interacción de cosas que dudamos. Por eso hay que dar la suficiente autonomía, delegación y empowerment a través de capacitación y de incentivos para motivación a nuestro equipo. ¿Para qué? Para que nos deje un cierto espacio de tiempo para pensar estratégicamente, para pensar críticamente. Por ejemplo, hoy en día la comunicación carismática es menor, la comunicación emotiva es menor. Tenemos quizás un medio diferente para impactar emocionalmente en nuestro equipo. Entonces, por eso planifique cada interacción, cada reunión, Zoom que vamos a tener, o Meet, o lo que sea, hay que planificarla. No es lo mismo como antes, señora. Todos los miércoles de 8 a 10 tenemos la reunión, ya, o sea, todos los automáticamente. No es que ahora se reemplaza, señores, ahora este trabajo remoto, los miércoles de 8 a 10 por Zoom, por favor, esta es la dirección, o por Mire. No, no es lo mismo. Ahora tenemos que planificar estratégicamente su interacción, porque la interacción no va a ser la misma, no voy a estar cara a cara. Y recuerden, los mensajes se transmiten a través de 3 canales. Eso se estudió hace mucho tiempo. Todo mensaje es conducido por palabras, todo mensaje tiene tono de voz, todo mensaje tiene lenguaje corporal. Lenguaje corporal. Estas 3 cosas, estos 3 canales transmiten a la persona lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pero de eso las palabras transmiten solo un 10% del significado. El tono de voz, más o menos aproximadamente, ¿no? Se ha visto un 30% en los que se han hecho y 60% a través del lenguaje corporal. Es verdad, esto solamente es para mensajes que contienen emociones. Pero ¿qué mensaje no contiene emociones? Todo mensaje contiene emociones. Hasta un reporte gerencial. Yo me paro delante del directorio a hablar sobre el resultado financiero y estoy transmitiendo emociones. ¿Con cuánta seguridad digo lo que digo? ¿Con cuánta tranquilidad digo? Esto de acá bajamos, pero lo vamos a recuperar. No hay ningún problema. Es distinto. Y esto de acá, esta reserva que estamos haciendo es totalmente suficiente para hacer. Es diferente que diga, esta reserva, ¿no? ¿Cuánto? 50,000, ¿no? Así. No, sí, ¿y es suficiente? La reserva, ¿no? A ver, no, sí, eso debe. Estoy transmitiendo inseguridad total, estoy transmitiendo emociones. Entonces, ojo, entonces tengo que planificar ahora que el lenguaje corporal está un poco reducido, ahora que el tono está un poquito menos y que solamente cuento con las palabras y un poco de tono. El lenguaje corporal podemos ver que lo podemos recuperar, pero tenemos que acostumbrarnos a nuevas técnicas. Entonces entonces, ¿cuál es el propósito de esta reunión? ¿Realmente se justifica esta reunión? Cuando era presencial, sí, pues en un ratito nos reuníamos, nos juntábamos, listo, tomamos un cafecito inclusive, pero el propósito de esta reunión se mantiene. Las personas invitadas son las mismas que antes, deben ser los mismos, de repente puedo reducirlo, debo tener otras personas. Las condiciones, la forma de hacerlo, lo que se va a tratar debe ser lo mismo. Entonces, tenemos que repensar todas estas reuniones, por lo menos, pero en general todas estas interacciones, ¿no? Tengo que definir cuál es el objetivo de esta reunión, cuál es el objetivo de esta cita que hacemos, cuál es el objetivo de las llamadas que les voy a hacer periódicamente, cuál es el objetivo de convocar esta asamblea. Ya, ¿cuál es la agenda? Muy concreta la agenda.
Ahora no podemos ser, repito, no puede ser cuando era presencial que estábamos sentados y ¿cómo están? De pronto y conversábamos, y, oye, ya hay que tratar, ¿qué vas a tratar? Eso, hay que tratar eso, pues sí, comencemos. No estaban cómodamente. Ahora no, ahora todos están frente a la pantalla esperando qué va a hacer. No podemos estar en ese devaneo de, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa viene ahora? No, tenemos que plantear un objetivo, tenemos que plantear una agenda concreta, como siempre debió ser, como en otras culturas lo hacen, ¿no? Yo recuerdo una persona en una organización que no renovó su contrato porque hace años, porque esta persona era de una cultura, de un país oriental, ¿eh? No renovó su contrato, voy a decirlo en una persona de Japón, no renovó su contrato en una organización y me decía, José Antonio, es que no puede ser, aquí me citan con 48 horas de anticipación. ¿Y qué tiene de malo? No, no. ¿Cómo me vas a citar con 48 horas de anticipación? ¿Cómo yo me puedo preparar en 48? Tiene que decirme todo el mes, ¿dónde, cuándo van a ser? Por lo menos con un mes, decir, esta la verdad es así. Esta persona se sorprendía porque en el Perú la citaban con 48 horas de anticipación, ¿no? Entonces, y mucho menos, no me dicen qué agenda, que se va a tratar. Entonces, redefinamos los propósitos de las reuniones, la agenda, definamos el tiempo que hay para cada ítem de la agenda, ¿no? Definamos, por eso es que en toda reunión debiera haber esta buena práctica. Alguien que lleve control del tiempo, alguien que tome nota, el escriba, ¿no? Que tome nota de los acuerdos. Y la persona que lidera. Se recomienda que la persona que lidera una reunión no sea el de mayor jerarquía, que no sea el de mayor jerarquía. Esto se puede hacer porque si hay una agenda y si hay un objetivo, se puede hacer. Porque cuando el que lidera la persona de mayor jerarquía tiende a imponer su punto de vista, tiende a imponer su punto de vista. Y entonces la reunión no sale, no adquiere la riqueza que debiera tener. Voy a proceder a borrar ya esta parte de acá, para que no se vea mal. Proceder a borrar. Bien, entonces veamos qué más podemos ahí sugerir, qué más podemos sugerir. En principio, tiene que ser, el planeamiento tiene que ser más amplio de lo habitual. Debo pensar qué sentimientos, con qué sentimientos debe irse la gente, ya que viene el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué sentimientos debe llevar la gente? ¿Y por qué inteligencia emocional? ¿No estábamos hablando de pensamiento crítico, profesor? ¿Por qué inteligencia emocional? ¿No estábamos hablando de la razón indirectamente? ¿Por qué hablamos ahora de emociones? Miren, el poder del líder, el poder del liderazgo, viene, según Aristóteles, de tres componentes que yo le llamo la persuasión, ¿no? Evidentemente. La persuasión está formada por la imagen de la persona, por el uso de la razón que hace la persona y por el uso de la emoción que hace la persona. Esto tiene que ver con pensamiento crítico, esto tiene que ver con inteligencia emocional, esto tiene que ver con ética, con credibilidad, confianza. Entonces, en una reunión yo no solamente debo planificar esto, también tengo que planificar esto. ¿Qué sentimientos deben quedar? Seguridad, energía para hacer las cosas, conformidad con algo que no se pudo cambiar, eh, eh, sorpresa por buscar algo novedoso, ¿no? Ese bichito de buscar algo novedoso, esa, esa excitación por buscar algo nuevo, algo que pueda resolver un problema que está pendiente. Esto es, tenemos que aumentar el enganche, el engagement de la otra persona. Tenemos que aumentar el compromiso de la otra persona. Eso no debe caer, no debe reducirse de lo que en inglés se llama pues, el engagement, ¿no? El estar compartiendo los mismos objetivos organizacionales. Haga más preguntas, pregunte mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué preguntar más? Ahí pensemos, ¿por qué ahora se puede necesitar preguntar más? Por una razón. Cuando estamos en una reunión física, yo sé si está atento o no está atento a algo. Entonces comienzo a hablar, y miro el rostro y veo que está atento. Pero cuando estamos en remoto, yo no sé si más aún si la persona no activa su cámara, yo no sé si está haciendo otra cosa o no está haciendo otra cosa, o si está distraído, está leyendo otra cosa. Y aún cuando active su cámara, yo no sé si está mirando y pensando otra cosa, porque no tengo esa interacción cercana. Entonces, de repente la persona está distraída. Por eso tengo que hacer más preguntas. Susana, ¿y te parece apropiada esa parte de ahí? Roberto, ¿tú consideras que eso es lo mejor? Juan, entonces, si pudiéramos resumir, ¿cuáles son esas tres cosas? ¿Está clara esa parte de ahí? ¿Está claro? ¿Qué cosa harías? Tenemos que hacer más preguntas para asegurarnos que las personas tienen ese enganche. Porque, repito, en la reunión presencial lo podíamos hacer. En la reunión virtual tengo que asegurarme que eso ocurra, ¿no? Verifique que sea comprendido y que estamos todos alineados. Y en tema de alineamiento, yo acá recomiendo un método que se llama los 6 sombreros para pensar.
Seis sombreros para pensar, de Edward de Bono. Puede parecer un juego, pero no, es interesante. ¿Por qué? En las reuniones tradicionales, cada persona viene con un estado de ánimo diferente. Personas que están fastidiadas, no, otra vez el mismo tema, vamos a discutir el mismo problema. Otras que están entusiasmadas por las posibilidades que se pueden hacer. Otro que está pesimista, esto no funciona, esto no funciona. Y otros que están pensando, oye, a ver, ¿cuántas que las pensando en números, cantidades, saldrá? Yo creo que no da la rentabilidad. Tienen con distinto estado de ánimo. Lo que hace seis sombreros para pensar, y eso es desde el punto de vista del pensamiento crítico, lo que hace es nos nivela en el mismo estado de ánimo a todos. Todos vamos a estar en estado de ánimo negativo, en otro momento todos en estado de ánimo positivo, en otro momento todos en estado de ánimo, digamos, emocional y así sucesivamente. Pero bueno, no quiero extenderme por ese lado. Pero eso es para verificar el alineamiento de las personas en las reuniones. Hay que dedicarle tiempo. A las personas hay que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, haga su lista de cuánto tiempo le estoy dedicando a fulano, sultano. Eso ya se venía haciendo desde antes, los buenos líderes hacían eso. Yo recuerdo un líder, una conferencia que dio, un amigo mío, y él decía, en mi gerencia yo tenía tantas personas, tuve que sacar a tres gerentes porque yo les decía, fulanito, no estás dedicando tiempo a tu gente, no estás viendo lo que necesita, no estás, mira, que te estoy diciendo. Al final, como no entendía, tuve que separar. Entonces, la gente, los gerentes tienen que dedicar tiempo a su gente, ¿no? Entonces, tenemos que, producto de todo esto, es repotenciar los planes de comunicación. Revise los protocolos de comunicación, la forma como voy a interactuar con los liderados, cómo voy a interactuar con la jefatura, cómo voy a interactuar con mis pares, cómo voy a interactuar con mis clientes, cuál es el protocolo que voy a seguir ahora. Hay un protocolo que más o menos ha cundido, que es que al mandar los correos, uno dice, espero que estés bien de salud, como yo tu familia, o sea, como que uno se preocupa. Ese tipo de protocolos, ¿no? De cómo vamos a tratarnos ahora, ¿no? ¿Cómo era antes? Antes puede haber sido muy ligero, se asumía, pero ahora hay que definirlo para cada tipo de reunión. ¿Cómo los voy a recibir? ¿Cómo los voy a despedir? ¿No? ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Cómo va a ser el orden en el que las personas van a hablar? ¿Se va a formalizar el levantar la mano o se va a poder interrumpir? Hay que decir, estamos en Marte, es otro ambiente, ¿no? Igualmente, para cada tipo de reunión, ¿qué es lo mejor? Simplemente un chat, ¿qué es lo mejor? Una videoconferencia, o simplemente un teléfono, o simplemente un correo, y cada cuánto tiempo. ¿Qué es lo mejor, no? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? No necesariamente tiene que ser la misma frecuencia. Eh, ¿Cómo reviso agendas? ¿Cómo coordino? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles son las preferencias de la audiencia en cuanto a horario, en cuanto a duración? ¿No? Entonces, tenemos que retar, poner en cuestionamiento nuestras prácticas anteriores. Lo que funcionaba en la Tierra no funciona igual en Marte. ¿Okay? Inclusive se ha llevado un helicóptero, pequeño helicóptero a Marte, pequeñito, a Marte para probarlo. ¿Y qué lo tiene? Si acá puedo comprar en Coolbox, me compro pues un avioncito, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Bueno, yo puedo, un avioncito. Pues. No, no, porque ahí es otra atmósfera. Perdón, Los drones. los drones, mira, muy imagínate, los drones. ¿No? Entonces, ¿por qué no llevar un drone nada más? Porque ahí funciona distinto. La atmósfera tiene una composición distinta, la densidad es distinta, la gravitación es distinta. Entonces, vamos a planear a ver si lo que acá funciona, funciona allá. Se supone que funciona. Para comenzar, el paracaídas. El paracaídas, cuando ya la estación esté entrando en caída libre, ¿no? Digamos, atraído ya por Marte, que entra a una super velocidad que inclusive el roce hace que la atmósfera se convierta en plasma, ni siquiera en gas se convierte en plasma. ¿Cómo paro eso? ¿Cómo paro para que caiga suavemente? Entonces tiene un paracaídas supersónico. Bueno, primero con ciertos cohetes va parando, pero es cierto escudo, pero eso no puede más. Entonces suelta un paracaídas enorme, un paracaídas que no se sabía si iba a funcionar o no. En la Tierra se probó, más o menos en las mismas condiciones. Tiene una especie de cañón que lo dispara para que pueda salir. Y por decir, de 1000 veces que se probó, falló 2 veces. Ustedes lanzarían la nave así, oye, de 1000 veces falló 2 veces, y si falla la tercera ahí, entonces, ¿qué pasaba? Hicieron una serie de investigaciones, probaron, al final dedujeron que sí, que iba a funcionar, ¿no? Pero tuvieron que ser, sus prácticas fueron retadas para el paracaídas, que acá sería lo normal, para construir un helicóptero, algo especial. Entonces, tenemos que retar todas nuestras prácticas anteriores, ¿no? ¿Cuántas veces va a ser la reunión? ¿Cuánto va a durar? ¿Por qué medio lo vamos a hacer? ¿Cómo queda la documentación? ¿Cómo queda la documentación? ¿No? Bueno, ahora tenemos la ventaja de que podemos grabar, pero
Nadie va a ponerse a revisar una grabación pues para ver qué fue lo que se dijo, ¿no? Entonces la documentación es importante, nuevamente, porque nuestros procesos tenemos que ser lo más formales en el sentido de mejor documentados, mejor compartidos por todos, porque no podemos solucionar los vacíos con una simple llamadita. Oye, a ver, venga, 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 acá hay un problema. No podemos hacer eso. Entonces tenemos que prever. La nave va a tener que actuar sola al llegar a Marte. No lo vamos a poder dirigir en remoto como dirigíamos en la Tierra. Entonces, tenemos que revisar los roles y responsabilidades adecuándolas a la nueva situación. Miren, hay personas que en en el anterior planeta se desempeñaban bien. En este nuevo planeta, de repente no es así. De repente tengo que cambiarlo de rol y no debe verlo como una degradación ni como bajarlo de rango, no. En este nuevo planeta se requieren otras habilidades. Tú tienes esta habilidad que va a aprovecharse acá. Este que en la tierra tenía esta habilidad que no servía mucho, ahora sí va a servir. Entonces, tenemos que rehacer eso, ¿no? Las reacciones. Eh, eh, la gente va a encontrar retos no previstos y eso puede hacer que se desmotiven. Otros se van a crecer, van a aceptar el reto y van a desarrollarse, ¿no? Entonces, nuestro rol como líder es revisar constantemente cómo están afrontando nuestros liderados, cómo están afrontando los retos y cómo están reaccionando. ¿Cómo les sabe la nueva? Supongamos que estamos sin escafandra, ¿no? ¿Cómo sabe la atmósfera de Marte? ¿Les cae bien o les cae bien? El paisaje, ¿los deprime o no los deprime el paisaje? Les encanta cómo crecen aquí, estoy inventándome, ¿no? Cómo crecen las papas aquí en Marte, ¿no? De acuerdo a esa película, una película en la que siembra papas, ¿no? ¿Cómo crece el sabor que tienen acá? ¿Les gusta o no les gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo van las cosas, ¿no? ¿Qué retos se están enfrentando? Y preguntarles, ¿qué crees que necesitas para lograr tus metas en este nuevo planeta? ¿Cómo puedo yo o el equipo ayudarte, ¿no? Entonces tengo que evaluar fortalezas y debilidades y de repente intercambiar responsabilidades. Mira, esta persona que es mucho más detallista, mucho más planificadora, que va más lentamente, de repente debe estar a cargo de hacer esta tarea. Y esta persona que es más dinámica, ahora va a hacer otro tipo de tareas, ¿no? Entonces, así viendo quién encaja mejor en los nuevos roles que tenemos que hacer. Invertir en capacitación. Tenemos que invertir en capacitación. Desde los temas personales, por ejemplo, yo invertiría mucho en definición de metas personales, redefinición de metas personales. Generalmente lo suelen hacer los coaches de vida, ¿no? ¿Cómo redefino mis metas personales, mis metas profesionales, laborales, sentimentales, financieras, inclusive, metas financieras, ¿no? Invertir mucho en capacitación. Bien. Y presente, y decir a la gente, este cambio es un crecimiento. No es que te estamos degradando, estamos en otro planeta. O sea, hacer tal rol en Marte es algo de alto nivel. O sea, estamos creciendo, estamos readecuándonos, estamos rediseñándonos para poder seguir sobreviviendo. Estamos en etapa de la evolución que habla Darwin, ¿no? Estamos en un proceso de evolución. Es como cuando, perdón, es como cuando los dinosaurios que no pudieron sobrevivir, ¿no? A la caída de ese meteorito que causó el oscurecimiento por la explosión. No pudieron adaptarse. En cambio, disculpen la comparación, las cucarachas se adaptaron. Las cucarachas son animales que se han adaptado a todo, tienen millones de años porque han sabido adaptarse a los cambios. Tenemos que trabajar un poquito como cucarachitas, humildemente adaptándonos a la novedad. Entonces, cada cambio es un crecimiento porque me va a permitir seguir subsistiendo, ¿no? Manteniendo el respeto, eso sí. Eso es importante. Hablamos de cambio, 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 pero hay cosas que no van a cambiar. En general, en todo el proceso de cambio, es bueno definir qué va a cambiar, pero es súper importante definir aquello que no va a cambiar, que suele estar dado en los principios, las políticas, los valores, ¿no? Entonces hay que mantener el respeto por las personas. Nada justifica que se pierda la paciencia, que se grite. Si antes estaba menos permitido, menos lo está ahora todavía. Hay que mantener la autenticidad, que no cunda el cinismo, que no cunda el enfatuamiento de yo soy así. No comportarnos como candidatos políticos. Hay que ser auténticos, hay que ser auténticos. Acá no estamos en elecciones perversas en las cuales quien tiene más dinero para hacer propaganda, quien miente con mayor desparpajo, es el que finalmente va a tener las posiciones de poder, ¿sí? Hay que mantener el care, cuidado de la gente, hay que cuidar a la gente. Todos estamos muy sensibles, todos estamos sin protección emocional, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y finalmente, estoy viendo todo el panorama, entonces o me estoy sumergiendo en detalles. La idea es ver todo el panorama, ¿no? Cuando se trabaja en remoto hay tendencia a lo táctico, ¿no? Porque como es nuevo, fallitas, te llamo, tengo unos minutos nada más para hablar y me dedico a lo
a lo táctico, al detalle nada más, ¿no? Estamos pegados a la computadora, respondiendo correos. eh, Se pierde oportunidad en la necesidad de trabajar en lo estratégico, en sentarse a pensar con pensamiento crítico. ¿Cómo estoy pensando? ¿Estoy pensando propiamente? ¿Estoy tomando las buenas decisiones? ¿Qué información estoy manejando? ¿Estoy considerando todas las alternativas? ¿Estoy considerando las consecuencias de los actos? ¿Hay cosas que no entiendo? ¿No? Dedíquele tiempo entonces a cuál es la propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Mucho se habla de la propuesta de valor. Nosotros proporcionamos valor a nuestros clientes cuando les ayudamos a cumplir sus objetivos. Entonces, eso es dar valor. Cuando yo le ayudo a alguien a que logre sus objetivos de alguna manera, en alguna proporción, en un porcentaje, le ayudo a alguien a cumplir sus objetivos, le estoy agregando valor. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra propuesta de valor para nuestros clientes? ¿Cómo vamos a ayudarles a cumplir sus objetivos a mis clientes? Entonces, tengo que renovar mis propuestas de valor y a mis trabajadores también. No me gusta decir colaboradores. Yo creo que sí colaborar a mi criterio, totalmente. Es un eufemismo, es esconder algo, porque no colaboramos, no, trabajamos, tenemos que trabajar. Nos pagan por eso y es nuestra labor, muchos lo hacemos con gusto, otros con disgusto, pero eso de cola, es lo mismo cuando dicen recursos humanos tiene que ser el socio estratégico del negocio. No, recursos humanos tiene que ser el negocio, parte del negocio, porque socio estratégico es aquel que dice, oye, ¿quieres asociarte? ¿Quieres invertir también? Yo también invierto, ¿ya? Invertimos y de acuerdo a lo que invertimos, entonces tenemos ganancias, pero somos dos entes separados. No, estos somos siameses. O sea, recursos humanos es parte del negocio, más aún las personas, el talento, es la esencia del negocio. Yo conozco, al menos Votorantim, un gran complejo económico brasilero, creo que ya cambió de dueño, creo que ya cambió de dueño, pero hará unos 8 años, quizás 6 años, su política era bien interesante. Nadie llegaba a gerente general sin haber sido gerente personal. Y como la corporación era bien compleja, habían varias posiciones, no digo un solo gerente general, había varias divisiones que tenían sus gerentes generales. Nadie llegaba a gerente general si no había pasado por recursos humanos. Bueno, oportunidad de mejorar. ¿Cómo puedo mejorar mi modelo de negocio? O sea, estoy en Marte ahí, pero no solamente quiero sobrevivir en Marte, quiero colonizar Marte, quiero construir ciudades, quiero generar bienestar. No solamente estamos para sobrevivir en Marte, estamos para construir, para colonizar, si es que asumamos que no hay personas, ¿no? Que nada de esclavizarlas como hicieron los que los conquistaron en algún momento. Tengo entonces que dedicarle tiempo a coordinar, a alentar a mis equipos, no solamente a estarles preguntando, oye, ¿cómo va el indicador? Oye, ¿por qué no estuviste? ¿Por qué no respondiste? ¿Tu reporte de falta? No, sino alentarlos como equipos, ¿no? Bien. Mira, sobre todo en base a la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura son las costumbres de una organización, es la esencia de una organización, la cultura, cómo vemos la realidad, ¿no? Entonces los miembros del equipo necesitan estar y sentir que hay conexión entre ellos, que la cultura los une. Yo estuve 30 años en IBM y cuando alguien me pregunta, ¿nunca tuviste la tentación de salir de IBM? Algunas veces, pocas veces, ¿no? Me tentaron de alguna otra organización, pero ¿sabe qué? Yo sentía que formaba parte de una familia. Si me salgo de IBM, supongamos que me voy de vacaciones a otro país, por decir algo, ¿no? Francia, París, oh, la, ¿qué es? París, entonces me conozco una persona, señor, ¿y usted dónde trabaja? Yo trabajo por decir, en el Banco Periquito, en Perú. Camilo, ¿dónde trabajo, señor? Trabajo en IBM. Ah, IBM, oh sí, tenemos IBM, la Plaza de la Concord, ¿no? IBM la conocía en todo el mundo, nos sentíamos como una gran familia. Entonces, así tienen que ser los miembros del equipo, sentirse y estar con gran conexión entre ellos, ¿no? Por eso hay que compartir los éxitos. Hay organizaciones que no cuentan lo que pasa, no cuentan cómo van las finanzas, ¿no? Miren, SEMCO, una gran complejo industrial que hay en Brasil, ya años de esto, como más de 20 años, conozco esta historia y sigue así. En SEMCO a todos los trabajadores les enseñan contabilidad de costos, por ejemplo. Todos los trabajadores que entran, no importa qué rol vaya a ser, les enseñan contabilidad de costos. Todos entienden lo que es costo. ¿Por qué? Para poder entender los estados financieros, saber si estamos bien, si estamos regular, si estamos mal. Para poder entender, para poder compartir los éxitos. Compartan los éxitos, ¿no? Alíneos a la viva la visión, la misión, los valores, realmente vívalos, vívalos, explíquelo a cada uno de ellos, por qué, cómo son, por qué sirven, para qué están ahí. Y enfatice cuál es el rol de la organización, para qué está nuestra empresa, cuál es el por qué, cuál es el why, como dice Simon Sinek, cuál es en el centro de todo, esta especie de cebolla, está el why, ¿por qué hago esto? ¿No? Él habla del el qué y el cómo.
pero el otro es el por qué. ¿Qué cosa fabrico? ¿Cómo lo fabrico? La pregunta es, ¿por qué lo fabrica? ¿Por qué haces ese tipo de producto? ¿Qué pretendes con ese tipo de producto? ¿Qué pretendes lograr en la comunidad, ¿no? Con ese tipo de producto? Y actividades sociales, ¿no? Hay que ser creativo para una actividad social, ¿no? Porque mi compañero me dice, oye, extrañamos nuestros almuerzos, ¿por qué un día no almorzamos a través de Zoom o a través de Meet, lo que sea? ¿Por qué no almorzamos? ¿No? Y ahora podemos hasta tomarnos una bebida no tan sana, podemos tomar les digo, una chichita, ¿no? O un vasito con un poquito de licor, de repente una cervecita, no sé, cosa que no podemos hacer en la oficina, ¿no? En Perú, porque cuando yo estuve en IBM en España se toma vino, en Francia se toma vino, en Alemania se toma cerveza a la hora del almuerzo en la oficina, no hay ningún problema. Pero bueno, entonces hay que hacer algunas actividades sociales también. Para terminar, esto forma parte de la cultura, y la única cosa de real importancia que los líderes hacen es crear y manejar la cultura. Y las culturas son las costumbres, las costumbres. Entonces eso lo dice Edgar Schein. Ese es el rol de líder. Es igual que lo que yo veo para un presidente o presidenta de Perú. El rol de un presidente o una presidenta de Perú no es crear edificios, inaugurar puentes, que reestructurar la economía. Eso lo hacen los técnicos, especialistas. Lo que tiene que hacer un líder, una lideresa es renovar nuestra cultura, rehacer nuestra cultura, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto en nuestra cultura, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos. Esa es la principal función de un presidente y de una presidenta, ¿no? Resumen, la gerencia y el liderazgo tiene que ser repensado, tanto la gerencia con sus roles de coordinación, de comunicación, como el liderazgo en sus aspectos de cuidado de la gente, tienen que ser repensados críticamente. ¿Cuáles son los esquemas que van a proporcionarnos mayor éxito en estos nuevos objetivos que tenemos, ¿no? Dado que los aspectos emocionales juegan un rol mucho mayor que antes, mucho mayor que antes. En segundo lugar, los procesos, la forma de flujo de información, los roles, lo que hace cada persona, las funciones que tengo responsabilidades, deben ser adecuados a la nueva realidad y esta es una oportunidad, una necesidad realmente de reforzar la cultura. Esto va a reforzar la cultura y va a marcar, va a cambiar, poder cambiarse de acuerdo a lo que la cultura lo permita o no. Por eso las empresas que tienen culturas más flexibles, más unidas, más internamente y positivamente vividas son las que están pudiendo rehacerse, rediseñarse más fácilmente y más rápidamente. Se necesita capacitación, se necesita educación, se necesita desarrollo y se necesita apoyo tecnológico. Capacitación es para lo inmediato, educación es para prepararnos para futuras posiciones y desarrollo es para toda la vida, ¿no? Y apoyo tecnológico. Entonces, termino diciendo de que en estos momentos el poder del liderazgo en remoto siempre sigue consistiendo en la persuasión, y la persuasión viene de la imagen, lo ético que uno puede hacer, lo creíble, la confianza que pueda generar, el uso de la razón, el pensamiento crítico, asegurar las mejores probabilidades de éxito pensando como pensamos, pensando de una manera que sea válida, manejando certezas, no manejando simplemente opiniones o conjeturas o chismes, ¿no? Y la emoción, a través de la inteligencia emocional. Ese es quizás en este momento lo más importante. Como decía Maya Angelou, aprendí que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca, nunca va a olvidar cómo los hiciste sentir. Y esos son los momentos en que tenemos mucha necesidad de sentir cosas positivas, el apoyo de nuestros líderes. Eso es lo que necesitamos ahora, ¿verdad? Bien, bueno, muchísimas gracias. No sé si me expandí mucho, ¿no? Me entusiasma. Profesor, Ok, está sí, perfecto. Eh, perfecto. Okay. Algunas inquietudes que se han ido Adelante, sí, generando de su explicación. adelante, adelante, sí, sí. Empezó usted hablándonos sobre el liderazgo y la autonomía que exige el liderazgo. Ajá, correcto, Este correcto. liderazgo y este repensar la autonomía del líder implica necesariamente repensar la confiabilidad ética, es decir, cómo debemos entender la autonomía del líder en términos éticos. A ver, es correcto lo que dice, solamente quisiera destacar que esta autonomía debe ser la que dé, por ejemplo, la alta gerencia, digamos, la alta gerencia, la que tiene que dar a la gerencia media, a la gerencia y esto a su vez a la gente que está en el campo, digamos, ¿no? Entonces, esta comunidad. Ahora, dentro de esto me decías de la parte ética, ¿no? Ujú. Esto viene a través de los valores, perdón, los valores, disculpen que mi letra vaya a salir, no puede quedar esto acá así, yo tengo que borrarlo esto de acá. Viene a través de, y vamos a ver la relación que hay, vamos a ver.
Entonces, esto viene a través de los valores, ¿no? A través de los valores. ¿Qué cosa es correcto o incorrecto? Y la suma de los valores es la cultura. Yo decía que la cultura es función del líder, del liderazgo. Función del liderazgo es crear la cultura. Esto es definir cuáles son los valores, cuáles son los principios éticos que van a regir todos nuestros comportamientos. Y eso tiene que darse. Y en eso está basada la confianza. La confianza que va a tener este nivel con los de acá, la confianza que va a transmitir este a los de acá, confianza que tiene que estar basada en esto, en los valores de acá. Mire, este General Electric y Jack Welch, que fue un gran líder, ¿no? Él evaluaba a su gente usando dos cosas. En primer lugar, los logros, los resultados, y luego los comportamientos. Los comportamientos. ¿Qué es lo que? Comportamiento que tiene que estar basado en valores, ¿no? Porque si sigue valores solamente, esto es un poquito más etéreo, pero los comportamientos que estén adecuados a los valores. La persona podía no cumplir los valores, sí cumplir los valores. No cumplir los resultados o sí cumplir los resultados. Aquellos, pues, que sí cumplían los comportamientos y obtenían resultados, era todo para ellos. Promociones, bonos, todo, facilidades, todo. Lógicamente, aquellos que no cumplían salían fuera. Pero aquellos que sí cumplían los resultados, pero no cumplían con los comportamientos, con los valores, con esos principios éticos que me mencionan, esos también iban fuera. No me interesan los resultados si no han sido logrados con las formas de trabajo, con los comportamientos, con eso que tú me indicas, con esa confianza que yo busco. Y aquellos inclusive que sí tienen los comportamientos y no lograron los resultados, les daba hasta una segunda o tercera oportunidad. Entonces, a tu pregunta de el rol que cumple esta autonomía, la confianza y la autonomía es indispensable. Para poder yo dar autonomía tengo que confiar, por eso tengo que ver que la persona esté motivada, que la persona sea competente y que se encaje dentro de la cultura que estoy tratando de crear. Jack Welch se desprendió de una serie de compañías que ellos tenían, que eran muy rentables, pero la cultura que tenían, la desconfianza que había entre ellos, el cinismo con el que se manejaban, él decía, era muy intenso como para intentar cambiarlo y prefería vender esa compañía y crear otra o comprar una que pudiera moldear ese nivel de confianza que tú indicas que es tan importante para poder dar autonomía a las personas, ¿no? Porque Hay no un podemos estar, sí, adelante, hay un caso muy interesante, ¿no?, del comportamiento que tuvo la empresa estatal petrolera, noruega en relación a socios, que tenía en varios países del mundo, ¿no? Salió cuéntame, incluso ¿no? Claro, salió incluso denunciando el hecho de que rompía relaciones, corporativas, relaciones de negocios con estas empresas porque, y lo decía así abiertamente, ¿no? Tenía vínculos con, la explotación infantil, tenía Claro, vínculos claro, con el armamento o con, la industria del tabaco o del alcohol, ¿no? Y seguro, claro, seguro. las empresas, pusieron el grito en el cielo porque, no las ponían en evidencia, sino que además, implicaba, pues, perder un socio del tamaño del que representa la empresa estatal de Petróleos Noruega. Ahí hay entonces una, prevalencia de, la perspectiva ética en estos liderazgos, ¿no? Unos liderazgos que están Correcto, cimentados ¿no? sobre la Sí, una sí, visión sí. distinta. Ya, ya, ya. ¿Por qué el mundo no sigue estos ejemplos, profesor? A ver, ¿por qué no sigue estos ejemplos? Después la pregunta. Inclusive el Perú es uno de los países en los que la gente ha llegado a tal nivel de desconfianza que es curioso. Por ejemplo, en el Perú, en una encuesta que se hace cada 5 años, encuesta mundial de valores, en el Perú, la última se ha hecho en el 2018, cuando se pregunta, ¿cuánto confías en tu familia? Solamente un 30% y menos confía plenamente en su familia. Y cuando le pregunta, ¿cuánto confías en una persona que recién conoce? Solamente el 2% confía en una persona. Si comparamos con los resultados en Suecia, por ejemplo, es totalmente al revés. ¿Cuánto confías en una? 98%. En tu familia, 70%. Entonces, es un tema cultural, creo yo. Estamos llevados por una desconfianza que muchos la ven desde la época del virreinato. Ustedes saben, en la época del virreinato, pues había una gran corrupción. Hay un libro muy interesante de Quirós, el difunto gran maestro Quirós, murió muy joven, que se llama La corrupción, la historia de la corrupción en el Perú. Eso debería ser un libro de texto en los colegios. Por ejemplo, por decirles algo, para tratar de responder tu pregunta, ¿por qué no se hace? Cuando han encontrado
rescatado galeones, embarcaciones que llevaban riquezas pues desde el Perú hacia el rey de España, ¿no? Llevaban, tenían su manifiesto, lo que llevan todo. Y muchos, algunos de ellos que se hundían, lo atacaban los piratas, se hundían. Cuando en estas épocas modernas han rescatado algunos de ellos y han hecho un inventario de lo que tenían, tenían mucho más de lo que decían los papeles, porque los papeles están en los archivos de la isla. Entonces encontró que estaban llevando contrabando, o sea, los propios virreyes estaban llevando plata para ellos, ¿no? Entonces, y ellos lo sabían, entonces tenemos No, una debacle, sí, escandaloso en aquel entonces fue el convenio que tenían las autoridades virreinales con estos traficantes de plata, ¿no? Eran plata que iba con un sello especial, que era el sello de la... ah, ¿Y por qué? Porque yo no sabía, las autoridades sabían perfectamente que no podían lidiar ya con el contrabando. Entonces, ¿qué hacían? Simplemente lo toleraban y además claro, lo validaban, ¿no? En términos prácticos. correcto, claro, claro. Entonces, a lo que tú dices es, mira, alguna vez escuché a alguien decir, es buen negocio tratar bien a la gente, es buen negocio ser ético. La gente debiera, digamos, los delincuentes debieran ser éticos, solamente, como no en ese término de delincuentes, sino, ¿cómo decir? Los vivos, los muy vivos debieran ser éticos solamente porque son vivos y saben que así obtienen más dinero. O sea, es buen negocio tratar bien a la gente, pero no se entiende. Es el cortoplacismo que decía que fue mi profesor Fernando D'Alessio, ¿no? Decía, el cortoplacismo nos mata en el Perú, porque pensamos así nomás la ganancia inmediata. Por ejemplo, a mí me ha dolido que en estos momentos de pandemia haya grandes empresas que han despedido personal. Oye, pero si no, podían familias, ya, conozco un par de ellas que con familias muy ricas, dueñas de estos imperios, que creo que no les costaba mucho soportar un año pagándole, aunque le pagaran sueldos sin que trabajasen, que iban a reducir sus utilidades, van a reducir sus utilidades, pues. Pero hay momentos en que hay que sacrificar los números para salvar a las personas. Pero estos sacrificaron personas para salvar los números, como dice Simon Sinek, ¿no? Entonces, ahí se ha visto esa falta de lealtad de estas empresas con sus trabajadores. Sí, pues tuvimos que, como ciertos proyectos ya no iban, tuvimos que cerrar y esa gente se fue a la calle. ¿Te imaginas enviar a gente a la calle en plena pandemia? Repito, con empresas que pueden soportar el ganar menos o hasta perder, porque ya las familias tienen grandes cantidades de dinero, pero no lo han hecho. Hay otras empresas que sí lo han hecho, más pequeñas, que sí lo han hecho. Yo me acuerdo que, mire, una señora que trabajaba en una de las cafeterías de nuestra universidad, después de tiempo, en plena pandemia, se comunicó, profesores, ¿cómo están? Le digo, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿cómo están? ¿Estás sin trabajo? No, no, me dijo, estaba trabajando en una pequeña empresa, ¿no? Que preparaba comida, que también, ya no trabajaba en la cafetería. No, me dice, el dueño nos llamó y nos dijo que no quería que nadie saliera, no quería despedir a nadie, pero teníamos que trabajar duro, sacrificar. Eso es lealtad, eso es crear cultura, crear valores para el futuro, ese pensar al futuro y sacrificar pues, los números por momentos, pero nos falta eso, nos falta alguien que nos haga entender eso. ¿Sabes qué falta? Y lo aprovecho para decirlo, alfabetismo ético, alfabetismo ético. ¿Qué significan los valores? ¿Cuál es el impacto que tienen? Y qué cultura debemos tener alrededor de esos principios. Eso es lo que nos falta. El profesor Jorge Yamamoto, de la Universidad Católica, también es uno de los que propugna mucho, ha hecho estudios sobre ese tipo. Lamentablemente, los que deben escuchar no escuchan, porque no les conviene probablemente para hacer este cambio cultural, ¿no? Y hay también en ello un vínculo directo con el poder que otorga el conocimiento, quizás para ir cambiando un poco la cultura, ¿no? Porque si bien es cierto lo que usted menciona, estos liderazgos negativos que han aprovechado las Uh circunstancias para -huh, uh -huh. conservar sus riquezas en lugar de hacer sacrificios que pudieran generar un bienestar mayor. Eh, También es cierto que el conocimiento ha puesto en evidencia muchas veces estas actitudes poco éticas en algunos líderes y en algunos liderazgos, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el famoso caso Enron, que se puso en Sí, evidencia con Negrini, ¿no? Que utiliza una fórmula matemática muy, muy antigua para descubrir un engaño en los números de Enron, ¿no? Que había estado, ajá. pues, haciendo sus propios reportes, ¿no? El conocimiento es poder, sin duda. Sí, conocimiento es poder, que lamentablemente más usado, porque es la parte del conocimiento puro que no está llevado por la parte
de la integridad. Por eso decía, la persuasión tiene tres cosas, ¿no? Yo puedo tener grandes conocimientos, la razón, poder manejar el pensamiento crítico, todo, puedo manejar la emoción, pues por eso está el tercer pilar, que es el aspecto de los valores, el aspecto de la ética, ¿no? El aspecto de la imagen, la credibilidad. Y ese poder que, como algunos dicen, este, en el Perú no es que haya fallado los sistemas de control. Los sistemas de control han funcionado como ha sido diseñados para que funcionen así. Se han creado proporcionando los pequeños túneles donde se puedan escapar los roedores, ¿no? Entonces, el sistema en el Perú está creado, los sistemas de justicia están creados con esos huequitos para que se puedan salvar. Por eso, cuando a mí me preguntan, profesor, ¿usted en qué invertiría más? ¿En educación, en salud o en vivienda? ¿En qué invertiría más? En ninguno de los tres. Yo invertiría en el sistema de justicia. Si no hay un sistema de justicia que asegure que el que comete un delito lo paga por él, puedo poner 800.000 millones de soles para la educación. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Se va a perder, se lo van a robar. Puedo tratar de crear 25.000 hospitales. ¿Cuánto va a costar cada hospital? 3 veces más de lo que debía costar. Si no hay un sistema de justicia que asegure de que todos cumplimos el contrato social de protegernos y de cuidarnos y de corresponder a las expectativas. Ese es el contrato social más básico. Cuando comenzamos a formar tribus, Simon Sinek, nuevamente tengo que estar a Simon Sinek hoy día, dice, lo que hizo la gente fue ponerse de acuerdo. Ya, mientras yo duermo, tú cuidas, ¿ya? Y mientras yo duermo y tú cuidas, tú sales a cazar o sales a recoger frutos y tú traes. Y luego nos turnamos, ¿ya? Y acá guardamos la comida y nos la repartimos de acuerdo a nuestra... Ya, listo. En el momento que eso comenzó a fallar, tuvo que formarse un sistema de justicia para justiciar al que no cumplía. Sin ese sistema de justicia que asegure que cada uno cumple su rol, poca cosa puede funcionar. Entonces, lo que yo digo es, en el Perú necesitamos un sistema de justicia que funcione, necesitamos una cultura basada en una visión de país muy entendible por todas y con valores que sean mostrados con el ejemplo y castigados los que no lo siguen, mostrados con educación eh, en, en, en paralelo, niñez, juventud, adultez, tercera edad, paralelo, pero con una voluntad pues, de querer realmente cambiar, de querer cambiar. Eso es lo que creo que necesitamos, ¿no? Va a ser un poco odioso quizás el ejemplo que vaya a mencionar, ¿no? Pero Uh -huh. por la naturaleza del gobierno, ¿no? En el caso de China es curioso que los altos funcionarios son invitados a pasar unos 5 días aproximadamente en las cárceles estatales junto con su familia, ¿no? Y claro, es una forma disuasiva porque es más o menos Totalmente, claro, claro. Y quiero que esto veas lo que te espera, claro, es claro, curioso, ¿no? claro. Revisando a lo Sí, anterior, profesor, ¿cómo se supera la relación entre la inmediatez en las decisiones que se le exige a un líder en estos tiempos de virtualidad y la fragilidad de la tecnología? ¿No? ¿Cómo se supera esa cuando relación? cuando te refieres a fragilidad, ¿te estás refiriendo en qué sentido? ¿Que los sistemas pueden fallar? Los sistemas fallan, de hecho, ¿no? Por ejemplo, en el sector educación ha sido quizás algo mucho más notorio el hecho de que los profesores han tenido que verse obligados, por ejemplo, a hacer uso de la virtualidad, una virtualidad que no habían usado en la intensidad en la que ahora se han visto obligados a utilizar. Y muchas veces se cae el sistema. Usted sabe que desgraciadamente el Perú no estaba preparado pues para brindar un servicio adecuado en cuanto a redes de internet, por ejemplo. Entonces, es algo que se ha convertido en una queja usual, ¿no? Esto de que por el lado de los estudiantes o por el lado de los propios maestros, y esto también se reproduce seguramente en quienes están haciendo trabajo a distancia, ¿no? Pasa incluso a ser ya hasta un pretexto, ¿no? O sea, no pude Ujú. cumplir las horas porque, oye, se fue el sistema, o sea, se me fue el internet, se cayó el internet, y ya no se pudo hacer. Entonces, ¿eso no genera frustración en los liderazgos también? Sí, claro, genera frustración porque, como decía, en una de las láminas, la alta dirección tiene que asegurarse de darle soporte primero en lo práctico, en lo tecnológico, en la capacitación. Ahora, ¿qué pasa? Que en el Perú, también va a parecer odioso, te acompaño en esa odiosidad de criticar, se hacen cosas, por ejemplo, a ver, antes de que comenzara la pandemia, hace 2 años, había algo así, ¿no? Si me equivoqué en unos meses, un reglamento para los mercados
que decía de que una vez a la semana el mercado tenía que ser desinfectado, que tiene que haber un baño cada 10 trabajadores, creo, que una vez al mes tiene que parar para hacerse una desinfección completa. Eso es lo que estaba normado desde antes de la pandemia. Pero ¿alguien lo hacía? ¿Alguien lo hacía? Ponen, por ejemplo, en los taxis tú vas a ver que dice, el servicio, el auto debe ser desinfectado antes y después de cada servicio. ¿Alguien lo hace? ¿Alguien vigila? ¿Por qué pone algo que no se va a cumplir? Y eso va agregando el cinismo de las cosas. Para comenzar, uno va manejando. Cuidado, obras a 500 metros. A 300 metros, hombres trabajando. Baje la velocidad. Desvío a 100 metros. Cuidado. Uno llega al punto y no hay nada. Ya las obras terminaron hace tiempo. Pero sigue los letreros, porque a nadie le importa. O sea, ya nadie le hace caso a los letreros. Entonces perdemos la confianza en los letreros, ¿no? Entonces lo que pasa en Perú es que se hacen unos sistemas, yo no entiendo cómo. Por ejemplo, por decir algo muy personal, no escuché el mensaje del último del presidente, estaba haciendo muchas cosas, y de pronto mi esposa me dice, mi hija me dice, mañana, el martes puedes llevar, no sé pues si se puede dar, yo creo que no se puede, ¿no? Voy a mirar, no encontré, hasta finalmente encontré uno que decía que en Lima, de 9 de la noche a 4 de la mañana no se podía circular. Ah, entonces sí se puede circular en una masilla. Pero de pronto encuentro una cláusula que dice, están exceptuados de esto aquellos que estén yendo a matricular a sus hijos o comprando materiales. Ah, caramba, yo no estoy en esa circunstancia. Entonces, pero ¿por qué pone que están exceptuados los que van a matricular a sus hijos o los que están comprando materiales? ¿No? No entiendo. Claro, porque mira, si ya está permitido de 4 de la mañana a 9 de la noche circular libremente, yo no tengo que poner nada. Hasta ahora tú puedes ir libremente si quieres a matricular a tus hijos, a comprar los cuadernos o a cualquier cosa. ¿Por qué tienen que poner esa cláusula? Y menos aún con los lugares que tienen menos criticidad, que tienen más relajadas las medidas. Entonces, es algo que ya no tiene sentido. Quizás lo pusieron anteriormente cuando era pues hasta las 3 de la tarde o hasta las 6 de la tarde. Entonces, de 6 se podía las personas que tuvieran necesidad. Pero lo mantienen ahí. Nadie se pone a pensar, oye, ¿cómo se va a interpretar este? Me dejó en duda hasta que tuve que No, salir a pero ver. si además la Premier dice que, por si acaso, no se va a hacer control de ello, o sea, no se va a hacer control. Las fuerzas, las fuerzas de vigilancia no van a controlar si en realidad usted está yendo a matricular o está yendo a donde dice que va, ¿no es cierto? Claro, O sea, entonces no va a funcionar eso. Entonces, a lo que tú me decías es que eh, en el Perú tenemos que ser realistas. No podemos dar ese tipo de medidas que no se van a cumplir, porque lo que hacemos es alimentar el cinismo de, no, eso está escrito ahí, pero nadie le hace caso. Eso nadie le hace caso, nadie le hace caso, ¿no? Entonces, tenemos que ser realistas y poner algo que, ser creativos, que creo que falta el temor de ser creativos, decir, bueno, estamos en eso, en el Perú es distinto a otros países, tiene el tema geográfico, tiene acá población, ¿qué cosa podemos hacer? Convocar, en el Perú debiera haber hace tiempo un comité de guerra, una gran sala, 24 horas la gente está durmiendo ahí, los técnicos dirigiendo de ahí. Esta es una guerra, y una guerra de las peores, con un enemigo invisible. Entonces, a tu pregunta es, creo que, nuevamente, falta la convocatoria a valores tales como la integridad, lo que se dice se hace, y dejamos de que a través del ejemplo y de la vida diaria pensemos de que esto se puede faltar, de que se puede hacer lo que uno quiera, porque total, a nadie le importa, ¿no? Entonces, y eso viene por falta de un liderazgo. y además en nuestro caso ya parece histórico, ¿no? En el virreinato estaba de moda esa frase que decía, la ley se acata, pero no se cumple, ¿no? Ah, le dice acá. Claro, y lo Profesor, que vino sí, sí, dime. ¿podemos nosotros entonces establecer que hay una equivalencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento estratégico? ¿Es posible equipararlos? No, porque el pensamiento, un área vamos a ver, son como dos dimensiones distintas, ¿no? Pensar estratégicamente es como pensar en el impacto de las decisiones, ¿no? ¿Qué impacto van a tomar mis decisiones? Si estoy tomando decisiones adelantadas, ¿y cuánto va a impactar esta decisión, tanto en el tiempo como en recursos, como en cantidad de personas? Una decisión estratégica es, vamos a llevar nuestros productos al exterior. Eso impacta mucho porque nos lleva años, nos lleva personal, nos lleva riesgos financieros. Distinto a decir, vamos a mejorar la pista que está alrededor de la fábrica, ¿no? Entonces, el pensamiento estratégico más tiene que ver con eso, con cómo miro,
cuánto miro en el futuro y cuánto me comprometo para ese futuro y qué caminos voy a escoger. Pensamiento crítico va atravesando eso, ya sea a corto plazo, ya sea estratégicamente, ya sea pensamiento estratégico, ya sea pensamiento táctico, tenemos que pensar críticamente, que es cómo hago para maximizar las probabilidades de éxito a través de razonamiento, a través de buscar qué tipo de información estoy usando. ¿Estoy información validada? ¿Estoy usando opiniones? ¿Las conclusiones que estoy sacando son válidas las conclusiones? ¿Estoy teniendo algunos sesgos que no quiero mirar? ¿Estoy convocando los distintos puntos de vista que tienen opinar? ¿Qué conceptos no entiendo realmente? Y cómo voy a asegurarme de que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Eso es más pensamiento crítico, ¿no? Como te digo, Profesor, eso pero puede ser ahí, aplicable. ahí le Sí, agregamos el componente ético necesariamente, porque claro, alguien, claro. obviamente, una banda organizada, Sí, para sí, puede asaltar los pensar, recursos puede del pensar, Estado, puede empezar así. claro, puede pensar crítica. Es como yo digo, la palabra integridad antes significaba lo que digo, lo hago. Ahora significa también honestidad, pero antes solamente significaba lo que digo, lo hago. Entonces un sicario tenía que ser íntegro. O sea, yo soy un Lógico. sicario íntegro. Lo que digo lo mato y lo mato, ¿no? Lamentablemente es una figura que ya debiera dejar, en fin. Pero entonces, claro, yo puedo pensar críticamente. Por eso están los tres ejes, crítico, emoción y la parte de la imagen, la credibilidad, los valores. Por eso yo digo, un estafador es, maneja la inteligencia emocional, es un maestro de la inteligencia emocional, es un maestro de la persuasión, porque para que hablándome nada más, yo saque mi cartera y se la dé y saque mi dinero, le dé mi reloj, le dé plata y todo a un estafador, para que lo haga yo sin que él me fuerce, tiene que dominar mucho mi emoción y la razón, pero la parte ética es la que falta ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, pensamiento crítico solo no basta, inteligencia emocional solo no basta, tiene que estar con el tercer eje que es de los valores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamiento crítico debemos poder pensar críticamente cuando hagamos pensamiento estratégico y también cuando hagamos pensamiento táctico, evidentemente. Profesor, después de escuchar su explicación, la explicación de esta noche, es difícil no pensar también en la reforma educativa. Esta Mm. visión gerencial, esta visión de un liderazgo que direcciona, eh, ¿por qué cree usted que no se ha aplicado para la reforma educativa? ¿Por qué la reforma educativa no se ha pensado en términos gerenciales, bajo las pautas, por ejemplo, que esta noche usted nos ha graficado magistralmente? A ver, yo diría, por un lado, sin conocer el Estado, porque uno puede intentar pensar críticamente, pero el pensamiento crítico tiene una limitante que es que depende del tema. Hay temas en los que uno no le basta aplicar los principios de pensamiento crítico simplemente porque no sabe lo que ocurre, ¿no? O sea, uno puede ser un pensador crítico, un crítico de arte, pero no un crítico digamos, ¿qué te digo? Literario, un crítico de arte y no un crítico en cuanto a manejo ambiental, etcétera. Pero lo que quiero decir es, sin haberme metido mucho al tema educativo, pero yo pienso que falta capacidad de gestión verdadera. ¿Y por qué falta? Los ministerios, falta, a ver, yo hago el siguiente símil con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, cuando es elegida parlamentaria, ella por esfuerzo propio y ella por aburrirla, todavía en un partido todavía muy machista, por aburrirla, la comenzaron a darle tareas, la mandaban a un ministerio, estaba un tiempo y después la cambiaban a otro ministerio y otro ministerio, a ver si se aburría. Pero ella lo que hacía es aprovechaba para ver cómo funcionaba por dentro el ministerio. Como era una persona que no era notoria, una parlamentaria, ¿no? La minimizaban, ella aprovechaba para ver cómo funcionaba todo el ministerio, educación, el de petróleo, el de sanidad, el de pensión. Cuando le eligen primera ministra, que también fue porque había un pleito entre dos líderes y le eligen a ella pensando que le iban a poder manejar, a ella ya nadie le contaba ningún cuento. Cuando un ministro decía, no se puede, ¿cómo que no se puede? Yo he estado ahí, se puede por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces yo pienso que, y además por amigos que han trabajado en ministerios en puestos altos, me dicen que hay todo un mecanismo que ya está configurado en el ministerio. Que cuando llega un ministro le es difícil poder entrar en la máquina. Tiene que hacer lo que la máquina le dice, por eso no, no se puede, señor ministro, no, eso es imposible. No, no. Entonces, yo pienso que tenemos que rehacer los ministerios como alguna vez entiendo que este, eh, lo recomendó una misión que vino de Estados Unidos, ¿no? Que dijo, para poder cambiar los ministerios, tenemos que crear un ministerio nuevo, darle cualquier nombre e irle pasando funciones de otro ministerio, pero a este ministerio con una cultura distinta, con personal bien preparado, etcétera, etcétera, y comenzar a ir migrando funciones de un ministerio, quitárselo por ese otro, para poder lograr algo nuevo. No podemos, decía, ¿no? No podemos tratar de
cambiar este avión que está en marcha. No sé qué tanto sea cierto eso, pero lo que yo entiendo es que tenemos que ver personas que conozcan del funcionamiento de los ministerios, que conozcan las prácticas, que lo puedan hacer. Pero ¿qué puede hacer un ministro? Pues que ni siquiera se le escoge en 24 horas, le ofrecen y ya está, tú eres ministro. ¿Qué va a poder hacer frente a una maquinaria que él no conoce y que ya tiene enraizado quizás en algunos sectores, en algunas pequeñas áreas, algunas personas ya taimadas que son las que manejan las cosas, ¿no? En Inglaterra yo tengo entendido que funciona lo que se llama el gabinete a la sombra. Supongamos que es el Partido Laboral, el Partido Conservador. Si el Partido Laboral sube al poder, el Partido Conservador, claro, ellos nombran a su ministro, pero el Partido Conservador también nombra a sus ministros a la sombra, que son personas que no son del Estado, no son pagadas, pero les van a hacer un seguimiento a ese ministerio. Es como que a ti te eligen ministro de Trabajo y del partido opuesto al mío. A mí me eligen ministro a la sombra de Trabajo y yo comienzo a analizar tu labor. Todo lo que tú haces, todo lo que hace Wilson, estoy leyendo qué es lo que hizo, qué proyectos tiene, cómo... Estoy enterado de lo que está haciendo la oposición. O sea, yo soy oposición, pero estoy enterado de todo lo que hace el partido de gobierno y que, de tal manera que puedo criticarte con justa razón. Si alguien dice, señor Espinosa, ¿qué le parece lo que hizo el señor ministro Wilson? No, a mí no me parece porque tal, lo hago con conocimiento. Conocimiento de Y, causa. y si eligen, si tu partido cae y mi partido sube, ¿a quién van a nombrar ministro de Trabajo? A mí, pues, porque soy el que conozco. Entonces, lo que falta es formar gente que pueda tomar control de los ministerios realmente. Cuando digo tomar control de los ministerios es que entienda el mecanismo y que entienda qué se tiene que corregir y qué se tiene que mantener. Pero no hay una especialización. Así como cualquiera es congresista, cualquiera, digamos así, es ministro, entonces debiera haber especialización y que sea una condición para poder adoptar esos altos roles, estar capacitado. Es como hoy día, nadie va a escoger gerente del banco más grande del Perú, no lo va a escoger por votar, a cualquiera por votación, tiene que ser una persona que tenga estudios, experiencia, que haya mostrado solvencia, solamente así lo pueden llevar a dirigir, pero en Perú no, en Perú lamentablemente puede ser presidente cualquiera, no, que es un representante del pueblo, no, al Congreso deben ir las personas que resuelven problemas del pueblo, no personas que tienen el problema, porque muchas veces dicen, no, que vaya un canillita, que vaya un analfabeto, que vaya una persona artista, que vaya un astronauta, porque ellos viven el problema, pero ellos tienen capacidad para resolver el problema, quizás no. Lo mejor es sí, escucharlos, organizarlos, que se escuche su voz, que sea una voz fuerte, pero que los que conocen especialistas en resolver los problemas sean los que tomen las decisiones. Pero ahí nuevamente el tema de liderazgo, ¿no? Entonces, a tu pregunta es, yo creo que los ministerios, el ministro que llega no tiene control del ministerio. Entonces, tiene que haber forma de llegar a tomar control de un ministerio que puede ser creándolo de cero, como ha pasado con algunos colegios, ¿no? Entiendo que hay una cadena de colegios que no tiene profesores que han seguido la carrera, sino son profesionales, ingenieros, que les gusta la enseñanza y lo preparan. Y creo que es una cadena de colegios que tiene muy buenos resultados, paga Y diferente a los bachillerato, maestros, que tienen bachillerato internacional. inclusive, y tienen una cadena, o sea, tenemos que pensar de otra forma cómo van a funcionar los ministerios. Tenemos que llegar a hacer que lleguen a funcionar porque son los ejes de la creación de activos en el Perú y, como digo, insisto, sustentados por un sistema de justicia que funcione, ¿no? Ujú. Muy bien. Astrid, no sé si quieres preguntar algo o comentar algo para el cierre. No, nada, estaba escuchando atentamente y he tomado nota de las cosas que, bueno, quiero partir con esto de que nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Y es por eso que yo contacto al profesor Espinosa, porque yo diseñaba cursos con él, una persona muy, aparte de que es muy, muy inteligente, una persona que tiene esta facilidad para poder explicar las cosas poniendo ejemplos. Ejemplos, entonces se te hace mucho más fácil comprender lo que te quiere decir, comprender los temas por los ejemplos. Y tomando lo último de un nuevo ministerio, de una nueva forma de organizar. Sí, porque justo en ponencias anteriores, profesor, le comento, hablábamos también con Wilson, con profesores de San Marcos, hablábamos acerca de esta necesidad de formar tipo una comisión que vea los puntos referentes para una mejora educativa. No solamente convocar a gente del ministerio, no solamente profesores, sino también a sociólogos, a psicólogos, a personas que se entiendan y que tengan, como dice usted,
las ganas de hacer las cosas, las ganas de mejorar, que eso es lo que, como la base. Sí, y disculpa que te interrumpa ahí porque me viene a la mente algo que creo que es vital. Es una forma práctica de hacerlo es hacer prototipos, como está hoy, se usa mucho por las metodologías ágiles. Agarrar una región, más o menos pequeña, o parte de una región y someterla a un experimento. Vamos a hacer como un nuevo país aquí. Vamos a poner la parte la parte, la parte educativa, la parte de salud. Vamos a probar cómo es este sistema. Vamos a traer gente que capacitada y preparar todo este ejemplo que sea como la semilla y a partir de ahí, de esa experiencia, irla propagando, propagando, propagando. No hacerlo todo de golpe, que es como debió pasar con la regionalización. Debió comenzarse primero con una sola región y no por cuestiones políticas. Entonces lo que dice Astrid, en cuanto me hace recordar esa idea que yo creo que debería considerarse, crear una región prototipo donde pongamos todas nuestras esperanzas, donde pongamos todas nuestras expectativas, todo nuestro conocimiento y aprender de ahí. Y lo demás, por un fenómeno de demostración, por un fenómeno de modelamiento, quizás lo aprendan también. Disculpa que te haya interrumpido. Bueno, No, 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 y yo bueno, hasta hace un momento yo tenía bien, bien claro de que la base de todo el cambio iba a ser la educación, pero tiene mucha razón usted al decir que por más que haya mucho presupuesto para la educación, si es que no se tiene un sistema de justicia sólido, las cosas tal vez ni siquiera cambien. O sea, se claro, tiene claro. que, pero lamentablemente para tener un sistema Oh, de justicia sólido, el pueblo tiene que estar capacitado como para mira, poder escoger buenos gobernantes. te cuento una anécdota. En gobiernos anteriores, un gobierno anterior, no me acuerdo cuál fue, se formó una comisión para ver horizontalmente el sistema de justicia. Yo me alegré mucho cuando me enteré, inclusive me invitaron a mí y a otro, inclusive a otros destacados profesores de Centrum a dar charlas al grupo que iba a trabajar, ¿no? Y eso, entonces, había de la Academia de la Magistratura, había del Poder Judicial, había el Ministerio de Justicia, solamente faltaba el Ministerio del Interior, que planteaban todos los jueces. Yo estaba feliz de que se pudiera hacer eso, ¿no? Porque al fin, digo, se hace. Y ahora cuando veo mucha gente que está cuestionada y hasta llevada, había gente que estaba ahí en la comisión, gente que realmente, ahora lo veo, "Oye, pero si este estaba en la comisión que iba, supone, a arreglar y ahora lo están acusando y probablemente vaya a la cárcel, y sin embargo estaba también en ese comité y todo, ¿no? En fin, pero en fin, pero siempre hay la esperanza de que ese sistema de justicia debe poder funcionar. Y falta algo de practicidad en la tratativa de las problemáticas del Estado, ¿no? Porque, no sé, a veces estamos muy encasillados en ciertas formas aparentemente muy republicanas de manejar, por ejemplo, la justicia, ¿no? El Sí, sí, Tribunal Constitucional ha resuelto hace poco, por mayoría, el tema de los intereses de una empresa de telefonía, ¿no? sí, Y sí, claro, la queja es que el Tribunal Fiscal se demoró 7 años, porque claro. tiene sobrecarga. Bueno, ¿y por qué el Tribunal Fiscal tiene solamente una sala? O incluso el Tribunal Constitucional que se demora años en resolver causas que tienen por la exigencia una premura muy, muy evidente. ¿Por qué funciona solamente una sala? ¿Por qué no poder pensar que debido a la sobrecarga se pueden instalar 3 o 4 tribunales en paralelo? Porque juristas destacados en el Perú hay. Entonces, no estamos proponiendo, por ejemplo, que Ah, estas 5 salas funcionen eternamente, pero a ver, sino Wilson, que funcionen Wilson, para, ¿no? sí, 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 claro, Aliviar la carga procesal. Wilson, si hay una sola sala de la cual dependen tantos procesos, ¿quién tiene más poder? ¿Esa sala o si tengo 10 salas que todas Ese despachan es el problema de rápidamente? fondo. Ese es el problema Tengo, de fondo, la tengo más poder, concentración del entonces, poder. me van a pedir, me van a rogar que yo la haga. Y bueno, y no quiero mencionar que pudiera ser profesamente, por ejemplo, ¿por qué hay posible que un municipio o un hospital de pronto se quede sin gasa, se quede sin inyectar? ¿Cómo un hospital se puede quedar sin eso de pronto? ¿Qué pasa cuando se queda sin eso? Tú convocas urgentemente y no tienes que hacer licitación. Claro, Cuando se se declara una declara en emergencia, emergencia. Sí, no tienes ese que es el hacer una gran licitación. truco. ¿Qué podría convenirle a algunas personas que quizás existan malintencionadas? Que haya, no compres nada, no compres, no, no, pongo las bases que hay para que salga malo, profesamente para que salga malo. Ya rechazó, no se puede comprar a urgencia, ya, entonces usted escoja ya. Puede haber también ese Claro, aspecto, ya ha ¿no? habido además casos probados, ¿no? De alcaldes que, por ejemplo, han retrasado lo que es la renovación de contratos para el recojo de basura. ¿Por qué?
porque precisamente cuando se generó esta crisis de que, oye, ya no había quien recogiera la basura, bueno, entonces declaramos en emergencia el servicio y a dedo disponemos quién va Ajá, a recogerlo, ¿no? claro. Incluso en la compra de combustible, o sea, escandaletes como esos hay muchos Y, en claro, el y no hay Perú. una investigación, y no hay una investigación y un castigo. ¿Por qué no tuviste en su momento? Eres un ineficiente, te me vas, ¿no? Entonces, no hay eso, pues, por el sistema de justicia nuevamente, ¿no? La Bueno, familia de... ¿por qué no formamos un partido, William, Sí, contra la crisis? no, sinceramente, ¿no? A veces falta Ajá. compromiso político también, eso es cierto, Sí, nos falta a sí, veces, ¿no? sí. Pero es que también meterse en política a veces es ya ver cómo se chamusca, ¿no? Porque la gente mancha con mucha facilidad la honra de quienes quieren hacer cosas positivas por su Sí, país, con mucha, hay mucha, que mucha encontrar facilidad. mecanismos, hay que encontrar mecanismos para poder, las ideas que hayan, discutirlas y poderlas a la palestra para que la Justo gente este se vaya espacio tiene esa educando. pretensión, profesor, Qué justo este bueno, qué espacio bueno. tiene esa Viene a pretensión. reemplazar lo que había antes de educación cívica. No hay un curso de educación cívica. Entonces, Sí. y eso es lo más importante. ¿De qué vale que me enseñen historia universal si no me enseñan cuál es la educación cívica, cómo debo comportarme? ¿De Ser qué me un buen sirve, ciudadano, de un qué me ciudadano sirve conocer positivo. cuál fue el imperio germano o romano y cuándo fue que hicieron los otomanos y quién fue a la Saladino y quién fue? ¿De qué me sirve todo eso y cuándo llegó Colón a América? Si no me enseñan cuáles son las prácticas cívicas de respeto a los demás, de tolerancia, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, por eso, creo que otro camino es así, estos espacios que vayan mojando, humedeciendo el terreno, para que en un momento dado nos damos cuenta, oye, no somos políticos, pero ya tenemos una idea, hemos más o menos coincidido y somos un número suficiente, ¿no? En lugar de decir otro camino, que vamos, hagamos un partido político, que fácilmente se puede contaminar, ¿no? Así Muy es. bien, entonces felicitaciones. Claro, ese es el objetivo de ese espacio, de una alfabetización cívica, ¿no? Una Correcto. alfabetización cívica. Sí, Con esta bueno. idea nos vamos a quedar, profesor. Yo quiero agradecerle el No, tiempo no, a ti, que ha Wilson. tomado el día de hoy. Gracias también a Astrid desde Italia. Y bueno, desearle éxitos. Estoy seguro que en el camino nos hemos de volver a encontrar más de una vez. Muchísimas Ojalá. gracias, profesor Pues sí, Espinosa. Wilson, muchas gracias. Gracias, Astrid. Es un placer, ha Gracias, sido un honor profesor. poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Felicitaciones también, nuevamente. Gracias, Gracias. profesor. Gracias. Gracias.